acorde a la experiencia que nosotros hemos tenido en estos 25 años, pues hemos visto la proyección que ha habido en la evolución de los negocios versus el ritmo que ha tenido analítica a través del tiempo. No van en paralelo, pero antes de decirles cómo se conforman unos equipos de analítica, les voy a mostrar en la historia cómo ha ido la relación entre lo que los negocios piden y lo que la analítica va a ir ofreciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado a través del tiempo? Pues ha habido desde el siglo pasado, o sea, el siglo XX. ¿Qué sucede? Ahí están las líneas del tiempo. Tenemos una línea del tiempo de negocios y una línea de tiempo de analítica. Como ustedes ven, no van acorde a la velocidad en que los negocios lo van exigiendo. Aquí hay un pequeño resumen. Obviamente, en el siglo XX, pues hubo unos cambios brutales en cuanto a el manejo de los negocios. Lástima que esos cambios se dieron por conflictos bélicos. Los conflictos bélicos trajeron la mayor parte de los beneficios que hoy tenemos. Gradualmente les voy a ir comentando cuáles, pero al principio del siglo pasado venía ya un proceso de desarrollo industrial, donde empiezan los procesos en producción en serie. Ford, por ejemplo, dijo que todo el mundo en Estados Unidos tenía que tener un vehículo, entonces cambió su modo de producción y ese modo de producción empezó a generar y a tener una necesidad de estadísticas. Las estadísticas obviamente eran manuales, no hay los beneficios que tenemos hoy, no había hojas electrónicas, todo era tabular, era manual, se empezaron a hacer las tarjetas y se empezó a tener información de una manera estructurada, pero manual, ¿cierto? En libros, con lápiz o estilógrafo, lo que sea. Pero las dos guerras que vienen después de la Revolución Industrial comienzan a generar una necesidad para poder responder y ganarle, digamos, al adversario. Entonces, la parte militar empezó a generar unas necesidades de poder responder especialmente en el manejo de encripción o enigma entre los mensajes que se enviaban entre ambas partes. Termina ese proceso de los negocios. Y termina la Segunda Guerra Mundial. Hubo dos guerras entre 1908 y 1945 y empezar a reconstruir los países y todo lo que generó la destrucción de las guerras exigió una reestructuración en los negocios. Sin embargo, a nivel analítico todavía no se tenía un avance muy grande, solamente era la acumulación de información, la generación de información, el registro de información y la estadística simple era cuánto tenemos, cuánto hemos gastado, cuánto hemos ganado, etcétera. Pero no un enfoque analítico. Los negocios se llevaban con base en lo que la contabilidad o los registros contables nos permitían tener, que eran manuales. Cuando la información empezó a ser voluminosa, pues empezó a tener una necesidad de poder generar una automatización. Entonces, entre el 45 y el 79, casi 30 años de diferencia, hubo muchos cambios en los cuales militarmente se empezaron a generar capacidades electrónicas. Empezó la parte eléctrica, después la parte electrónica y sale el transistor como uno de los elementos más importantes para el desarrollo estructural y mundial, pero solamente tenían acceso las fuerzas militares o de defensa, porque no era de fácil acceso al manejo de los computadores. Salen compañías de computación de las primeras IBM y empiezan a generar pues utilidades o herramientas para ir acumulando información. Pero para darles un ejemplo, el primer mensaje de Internet que hubo en la época era de 1K y tumbó la red. Hoy manejamos trillones de bytes, casi que en línea, y el sistema funciona, ¿no es cierto? Entonces, entre el 79 y el 2023 ha habido unos cambios exponenciales del manejo, acumulación y almacenamiento de la información. A nivel de analítica, esos cambios no han ido a la par, pero sí ha habido picos grandes en los últimos 30 años, en los cuales el pico más exagerado que ha habido en la humanidad fue hace 3 años, en los cuales en 4 meses la humanidad se dio cuenta que puede trabajar de forma diferente y que necesitaba tomar decisiones con la información que tiene, que llegan de diferentes maneras, con diferentes formas, ya sea a través de sensores, a través de información normal, a través de satélites de diferentes tipos, no solamente tabular, sino de cualquier tipo de dato que pueda ser digitalmente almacenado, pues poder analizarlo y tomar la información para de ahí generar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, toda esta línea analítica, realmente en los últimos 20 años es donde se ha disparado
el desarrollo como tal de apoyar las decisiones con un análisis diferente a una suma, una resta y a un promedio. Entonces, ya hoy, aquí pues está hasta los 90, pero en lo que hemos visto hoy en los últimos 5 años, ya lo que nosotros veíamos como un sueño en películas, que era la parte de inteligencia artificial, ya es una necesidad. Ya hay que incorporarlo en nuestras vidas. Ya la inteligencia artificial tiene que estar adentro de cada una de las organizaciones, cosas que antes no se visualizaban en las organizaciones como tal, tener a alguien pensando en inteligencia artificial. Entonces, la evolución de Business Intelligence, así se llamó inicialmente, ¿no es cierto? De hace 15 años comenzó a hablar de inteligencia de negocios, empezaron a meter términos como, uy, tenemos demasiados datos, entonces pongámosle a eso Big Data, independiente de la información que llegue, como llegue, eso es demasiada información, entonces empecemos a ver cómo lo clasificamos, cómo lo organizamos, cómo lo reportamos. Si ustedes observan esta tendencia desde los 80 hasta hace pocos años, pues inicialmente como la información que se tenía o la manera de llegar a los usuarios, la única manera era el papel, entonces se comenzó a visualizar la parte de reporte. Se empezaron a introducir nuevas herramientas para llegar hasta que en algún momento determinado se puso en la mano de los usuarios un equipo móvil que empezó a tener características y a concentrar la tecnología y a concentrar diferentes tipos de tecnología en un solo aparato en tu mano. Entonces empezó a que la información y los datos empezaban a ser asequibles al resto del mundo. Entonces ahí las cosas cambian. Igualmente la parte analítica cambia y tiene que responder a esa abundancia de datos que hay en el medio, pero esos datos hay que convertirlos en información. Esa información hay que convertirla en sabiduría. Entonces, para llegar a sabiduría hay que llegar a diferentes pasos que hoy no vamos a hablar pues al detalle de eso, pero las áreas de analítica tienen que responder a esa necesidad que en estos momentos tenemos. Antes y hace muchos años. Jorge, disculpa que te interrumpa, pero Sí. estoy compartiendo, yo te la muevo porque no estás compartiendo. Yo sí estoy, ve, yo tengo acá compartido, me pasó lo mismo que a... Sí, pero voy a detenerla para que puedas llevar el hilo conductor y disculpa que te haya interrumpido. No, pero siquiera lo hiciste, porque yo estaba aquí tranquilo. Compártela, por favor, iba en No, la 16. pero puedes volver a compartir porque creo que sí, cuando quité la mía sí se veía la tuya. Vuélvela a Ok. colocar, porfa. Entonces me dice si ya la está Listo. visualizando. Ok. Entonces me devuelvo un poquito. Estos eran las líneas de tiempo que yo les estaba hablando, cómo estaba yendo a través de que los negocios iban a un ritmo y la parte analítica a otro. No, esto sí se vio y ya Ok, estabas en la otra. ok. Esta parte ya, ahora sí ven la otra. Listo. Muy bien, entonces está hablando de la evolución de BI. La evolución de BI ha tenido diferentes fases a través del tiempo. A pesar de que iban en rutas de 10 años, el ritmo ha sido exponencial. En los últimos 20 años se ha desarrollado más la tecnología que en los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque la manera de almacenar la información, de captarla y de tener diferentes tipos de información ha aumentado exponencialmente, especialmente por lo que les comentaba, tener en la mano una tecnología concentradora de diferentes tipos de subtecnologías, digámoslo así, porque antes yo tenía una cámara, tenía que tener una cámara, antes necesitaba una agenda, tenía que tener una agenda, antes necesitaba un PC, tenía que tener un PC, antes necesitaba llamar por teléfono, hacer llamadas, pues tenía que tener un teléfono, valga la redundancia en todos los ejemplos. Ahora en un móvil tengo todo eso en una sola parte, entonces han desaparecido industrias que antes eran especialistas en cada uno de esos segmentos. Ahora, tener toda esa información concentrada en un solo punto exige que ese aparato se convierta en un sensor. Y ese sensor genera información en tiempo real de millones y millones de bytes. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Pues empiezan a generarse herramientas para poder analizar no solamente en la velocidad, sino en la cantidad. Entonces,
Es impresionante lo que ha avanzado la tecnología y la oferta de soluciones y de herramientas para aprender. Entonces toca mentalmente y toca organizarse y estructurarse para saber qué herramienta, qué tecnología, en qué momento, en qué integro, si la compro o no la compro, si es gratis, si es un acelerador de tecnología y cómo yo respondo a la organización. Entonces, lo más seguro ustedes han escuchado a toda hora que en sus organizaciones les salen con el slogan Time to Market. Entonces, ahora es el que llegue más rápido al mercado con la mejor solución. En la parte deportiva dicen que el que pega primero pega dos veces. Entonces, ahora hay que responder a la velocidad de los negocios. Ya hay tecnología, cada vez aumenta. Vamos a llegar a la computación cuántica que va a permitir ser mucho más rápido para ese volumen de datos. Pero el problema no es el volumen de datos, el problema es saber qué hacer con eso. Yo les comentaba que antes se decía, pero hace muchos años, muchos siglos antes, el que tenía la tierra tenía el poder. O sea, entre más, si era un feudal o un rey que tenía muchas tierras, pues tenía el poder. Eso pues iba ligado con un ejército. Después el que tenía el dinero tenía el poder. Después, porque empezó el proceso de la división del mundo capitalista, después el que tenía la información tenía el poder. Ahora, todo el mundo tiene información y pocos tienen el poder. ¿Qué es lo que es hoy? El que tenga la sabiduría de saber qué hacer con ese volumen de información que tenemos hoy disponible. Todo el mundo tiene Google hoy, pero tú puedes entrar y consultar algo, te salen millones de páginas, pero ¿qué haces con el resultado que te llega? Ahí está la clave, saber qué hacer con la información que tenemos hoy. Entender eso, pronosticarlo, saberlo, medirlo, es lo que genera sabiduría. Y esa sabiduría es lo que genera una ventaja competitiva hoy. Para eso las áreas de analítica hoy son vitales. Entonces, en los años 2020, pues empieza la parte prescriptiva en esta década. Entonces, había que tener herramientas necesarias para poder llegar allá. Ahora, para eso, yo no puedo usar el típico ingeniero de sistemas o la formación básica que nos daban, hombre, necesito un programador, necesito alguien que sepa de lógica, o alguien que sepa de teoría de sistemas, o alguien que sepa de manejo de procesos o división de procesos. Ya es necesario empezar a tener un equipo real con unos skills y con unos roles específicos para poder atacar las necesidades de hoy. Es que estamos avanzando a un ritmo vertiginoso. Entonces, hace 10 años, eso era lo que nosotros visualizábamos hace 10 años. O sea, hace 10 años había todo ese tipo de herramientas y tecnologías. Cuando yo empecé en este negocio hace más de 2 décadas, teníamos 4 o 5 cositas. Entonces eran el lenguaje C, el lenguaje Fortran, posiblemente COBOL, PL1, RPG, y empezaron a llegar Visual Basic, después C++, etcétera, pero iban a un ritmo muy lento a la necesidad. Y en la parte analítica, pues era una cosa muy básica, muy descriptiva. Usamos esos lenguajes contra bases de datos relacionales y sumábamos, multiplicábamos, dividíamos, sacábamos promedios y teníamos amigos de estadística, matemáticos de estadística que no sabían programar. Entonces necesitaban un ingeniero de sistemas al lado que escuchara al matemático, al estadístico, para poder generar unos resultados, pero eso era muy básico, no había unas herramientas para producir eso. Entonces, a medida que van cambiando los años, las herramientas que han habido, llega Internet, empieza Internet a ser colaborativo y la gente empieza a producir herramientas muy específicas para cada caso de uso. Si ustedes observan ahí, pues es una locura lo que ustedes ven allá. Aquí, al empezar Internet a facilitar comunidades, pues se generan proyectos de open source. Open source no necesariamente quiere decir que es gratis, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos aquí todos colaborando algo que en nuestro tiempo libre, nadie es responsable de eso, pero estamos aportando entre todos para mejorar muchas cosas. Hay proyectos comerciales como estos de infraestructura que ven acá, donde están Teradata, VMware, Microsoft, Google, IBM, Oracle, etcétera. Y ustedes observan ahí una cantidad de logos que muchos de ellos ni los conozco, pero eso era lo que había hace 10 años. En el landscape de Big Data, se empezaron a trabajar mucho en la parte de analíticas y aplicaciones y la parte de infraestructura se fue consolidando a lo que ustedes hoy ven en la nube, ¿no es cierto? Pero hoy, ¿qué se puede hacer?
Si ustedes observan hoy, actualmente, miren todas las opciones que hay. Es decir, cada vez se estudia más y más y más de cada vez menos, menos, menos. Ahora, yo no puedo tener un compañero de trabajo que sepa todo eso. Eso no lo puedo tener en los tres roles típicos que habían antes, que es un desarrollador, analista funcional, el de QA, el administrador de base de datos y digamos la gente de infraestructura. Yo ya necesito gente que se especialice en industrias, en visiones corporativas, en fuentes de datos, en la parte de ETL, en la parte de analítica, en machine learning, inteligencia artificial. Y tener esa división de roles permite que cada persona se especialice en eso. Ahora, ¿dónde está el inconveniente? En la integración de esos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con eso? Que las organizaciones tuvieron que empezar a responder a esta complejidad, porque las organizaciones tenían en su propia área, pues, lo que gente que sabía programar, gente que sabía gestionar infraestructura y gente que sabía gestionar los únicos tipos de datos fáciles de tener en ese momento que eran estructurados, no los datos que hoy tenemos, que son la mayor parte, siempre ha habido, la mayor parte son no estructurados. Imágenes, videos, respuestas de sensores, correos electrónicos, hojas electrónicas, etcétera. Entonces, las organizaciones tuvieron que empezar, bueno, tenemos que responder a esa cantidad de información, nosotros necesitamos eso. Y para llegar a eso, pues tenemos que cambiar organizacionalmente de alguna manera. Entonces, inicialmente, y hace poco, eso no hace mucho, más o menos 10 años, las organizaciones empezaron a dar cuenta que la parte analítica era fundamental. No solamente era satisfacer las entidades de regulación y control en cada país, como digamos Hacienda, donde yo tengo que reportar mis actividades, entonces para eso tengo un sistema contable y aprovecho de ese sistema contable que es el que me sirve para saber qué les reporto a los impuestos de cada país o mundiales. Aprovecho para yo conocer qué hice en mi compañía, ¿no es cierto? Entonces me basaba en la historia, pero no sabía qué hacer hacia el futuro. Entonces yo tengo que analizar qué tendencias o qué cosas debo tener respecto a lo que ha sucedido o a lo que puede suceder y a lo que puedo yo evaluar el respecto al ambiente. Entonces se comenzó con un sistema centralizado. Entonces el sistema centralizado, que lo vamos a ver más en el detalle, acorde a lo que dice el grupo Gartner. El grupo Gartner es uno de los grupos analíticos de la información informática y de todo lo que es tecnología a nivel mundial. Entonces, Gartner se sienta, hace un estudio, evalúa y saca unos reportes con base en un estudio muy serio y genera unas conclusiones para orientar a los usuarios o orientar a la comunidad de tecnología qué debe hacer o si se arriesga o para dónde son las tendencias de tecnología. Entonces, inicialmente, pues Gartner definió, hombre, nosotros empezamos hace un tiempo y empezó un modelo centralizado. Y el modelo centralizado es que le dijeron, vea, hombre, yo necesito que me hagan analítica. Entonces, en el área de informática, como se llame, pues el área de infraestructura, de informática, de tecnología, etcétera, necesitamos alguien que se encargue de los datos. Pero tímidamente comenzó así la organización, entonces lo centralizaron. Y normalmente eso lo centralizaban debajo de las áreas de finanzas o de las áreas de tecnología o de las áreas de estrategia. ¿Para qué? Para que haga inicialmente, pues digamos, unos tableritos, etcétera, y comenzara pues tímidamente el proceso. Después de descentralizado 1 pasó a un centralizado 2, donde le ponen un líder de datos y analítica, y a ese dato analítica lo subdividen en unos subequipos de especialización un poquitico más básico de cada uno de los pasos que uno debe hacer en este proceso. Después siguen centralizados, o sea, lo ponen en cabeza de una sola persona, pero ya dividen mucho más el equipo de trabajo y así generan un alcance funcional mucho más amplio. Pero ¿qué pasa? Sucede que hay demasiadas unidades de negocio y cada unidad de negocio no puede esperar a que esa unidad centralizada le dé la información que necesita para tomar decisiones. Entonces empiezan a salir herramientas, por decir ejemplo, Tableau, Power BI, y herramientas que te permiten generar una visualización fácil de conectar, coges y te pegas a Excel. Entonces cada área se da cuenta que ya puede llegar eh, a tener la información que quieren y desplegarla diferentemente. Pero ¿qué sucede? Llegan todos a una reunión y todos llegan con datos diferentes, a pesar de que usan los mismos datos de la compañía, la estadística es diferente para cada uno. Entonces, se genera un problema de distribución y control, un problema de gobierno.
de la información, quién lo actualiza, dónde está la información real, quién no, pero sí se genera una necesidad de distribuir el poder de llegar a la información y visualizarla. Entonces empiezan los procesos distribuidos. Hoy es una filosofía de trabajo que se llama Data Mesh. Es decir, cada área va a poder tener la posibilidad de crecer independientemente, pero alguien en el centro de decir, bueno, usted va a poder usar los datos como quiera, pero cuando lleguen deben ser reales, deben ser puros, no deben ser tergiversados y va con estas reglas. Solamente esta área va a poder actualizar el dato. Solamente, y todas estas áreas lo van a poder consultar. Entonces, generar momentos de verdad para poder generar la distribución y se genera un gobierno de datos corporativo. Entonces, para eso hay unos procesos y unas filosofías que nosotros, por ejemplo, en Kairos ya llevamos muchos años trabajando en eso, para poder llevar esta secuencia correcta, pero ya desde el punto final, pues que es un proceso híbrido. Entonces, ¿qué es un proceso híbrido? Es que coge todo esto centralizado, la distribución total y federalizada, y dice, no, hombre, en esta organización, pues hagamos en una parte sí centralicemos, en otra parte sí distribuyamos, dependiendo de la necesidad del manejo de la información, pero garantizando la veracidad, ¿cierto? Que es muy importante. Entonces, ya en detalle, acorde a Gartner, pues hombre, ¿qué era lo centralizado? Pues ve, definamos un ejecutivo que se encargue de los datos. Entonces le entregan un equipo, le entregan allá unos ingenieros de sistemas, todos programadores, alguno que sepa pues ahí de estadística o de, o de matemática y empiezan a hacer sus pinitos. Pero al ir trabajando se dan cuenta, hombre, no, sabe que nosotros tenemos unas habilidades, pero sí necesitamos apoyarnos del gobierno y coordinar los datos de gobierno. Por eso estamos usando estos datos, pero estas tres áreas actualizan el mismo dato. Ninguno se da cuenta que lo actualizó y cuando nos vamos a una reunión el dato no es el que nosotros esperábamos. Se dan cuenta que necesitan dividir ese equipo. No, no, necesitamos gente especializada en el manejo de poder ir por el dato, transformarlo, cambiarlo, mejorarlo, darle calidad y que se lo entregue al que sabe hacer inteligencia de negocio, al que sabe hacer estadísticas, al que sabe hacer proyecciones, al que sabe distribuciones matemáticas, al que sabe modelos matemáticos, para que prepare la información y que se lo entregue a un equipo de analítica avanzada. Sin embargo, esto es centralizado. Entonces, la organización puede tener 30 o 40 áreas de negocio, pero adivinen cuál es el área privilegiada, la que le interesa al presidente de la compañía, normalmente es el área financiera. O si la empresa es de manufactura, pues el área financiera de manufactura, o si es de logística, pues financiera de logística, pero las demás áreas no van a tener el privilegio de compartir o tener o pasarle la información para que todas estas personas cojan dominio de esa información y les procesen información y generen analítica. Pero fíjense que ahí delegan el proceso de la información a un área en especial. O sea, cada área no tiene la autonomía para trabajar. Se lo entregan a estos genios, ¿cierto? Digamos que ese es el primer modelo centralizado. El segundo modelo centralizado es que dijeron, hombre, no vamos a poder dar la talla, están llegando demasiados proyectos, necesitamos más especialización, entonces esta, que era una sola personita, ya empieza y subdivide y genera una jerarquía. Hombre, necesitamos ya dividir esto en un equipo que gestione y maneje los datos, en un equipo que gestione y maneje lo que es inteligencia de negocio, y resulta que a través del tiempo, pues inteligencia de negocio pasó de ser estadístico, descriptivo, predictivo y prescriptivo, a que ya el volumen de datos es tan grande que necesitamos y tenemos la posibilidad de poder casi que predecir el futuro. Entonces empiezan a llegar herramientas muy específicas para empezar a coger eso, generar modelos matemáticos, generar modelos de aprendizaje y generar posibilidades de automatizar el hecho de que las personas entran los datos a un ritmo y poder robotizar esa entrada de datos mucho más rápido, con la calidad adecuada, para poder que llegue esa información y le llegue a un equipo de ciencia de datos. Entonces ya se dividió parte de inteligencia de negocio a ciencia de datos. Inteligencia de negocio te prepara los datos, te lo analiza, te sugiere, te entrega los modelos como son para que estos, con base en esos modelos, cojan esa información y digan y sugieran, hay una probabilidad en un momento determinado de que nos vaya bien o nos vaya mal si hacemos esto, ¿no es cierto? Entonces, se dividen esos y esa subdivisión queda en un equipo de RPA, que es la automatización de procesos, y un equipo de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, la parte de inteligencia de negocio empieza a tener una tendencia
de visualización, de usar la información para mostrarla de la forma correcta. No es lo mismo mostrar que su compañía gasta $1.000 millones al año en tecnología, de 20.000 millones de ingresos, o sea que estamos hablando de que es un porcentaje especial, a decir que la compañía está invirtiendo un 5% de los ingresos al año. Supongamos que ese era el porcentaje. Entonces, la forma de presentar la misma información, aunque sigue siendo verdad, no es la manera de presentarlo es un arte, es una manera de llegar a la mente de las personas para comprender en 5 segundos algo que estás viendo en la pantalla. Entonces no es lo mismo mostrar una tabla de 2.000 filas a mostrar una imagen que resume las 2.000 filas con un porcentaje en especial, ¿no es cierto? Entonces ahí está el arte de la inteligencia de negocio, y que se fue dividiendo y se fue comprendiendo pues en los diferentes equipos de trabajo, siendo centralizado, ¿cierto? Entonces, empezó a crecer la necesidad. Y al ir creciendo la necesidad, pues el volumen de información, las áreas de negocio y las demás cantidades de información que llegan en un volumen impredecible, pues el Chief XO significa, esta X reemplaza una cantidad de ejecutivos que pueden ser, porque antes la parte de datos dependía del Chief Financial Officer, o sea, reemplazándose a X por una F, Chief Financial Officer, es decir, el oficial en jefe de la parte financiera, o posiblemente estaban el CIO, o sea, el Chief Information Officer, o el CTO, Chief Technology Officer. Se coloca aquí una X porque independiente del chief que hay aquí, pues empezaron a decir, no, hombre, empecemos a distribuir esto. Asignémoselo a una jefatura en especial, pero dividamos los datos de la analítica. Entonces se empezaron a dar cuenta, estos dos son colaborativos porque una cosa es preparar el dato, manejar el dato, darle calidad, entender bien el dato, a quién lo maneja, el governance y todo eso. Y después de tener todo eso listo, que estos magos hagan lo que quieran con esos datos. ¿No es cierto? Entonces, al separar eso, empezamos a separar la parte de manejo de los datos de la ciencia del uso de los datos. Entonces, empezaron ustedes a ver aquí, mire que organizacionalmente ya teníamos un equipo de arquitectura. Por ejemplo, el rol que yo tengo es un rol que en el mercado lleva 6 años. Hoy se dividió un rol nuevo de arquitectura de datos. Ya hay arquitecto de ciencia de datos. Eso es nuevo. Lleva menos de un año en el mercado. Antes nosotros teníamos que tener la arquitectura. Yo soy arquitecto de datos en este momento en Keirus, pero antes yo me tenía que preocupar de cómo tenía que hacer la arquitectura de las cosas de ciencia de datos. Ya no, ya hay un arquitecto de ciencia de datos que sabe que después de que yo le tengo todos los datos listos, ya sabe qué arquitectura necesita en la nube, on-premise, donde sea, para usar las herramientas adecuadas y procesar los datos en el volumen, en el tiempo y con los modelos correctos. Entonces se empezó a dividir, ¿no es cierto? Entonces la parte del manejo de los datos se puso la parte de gobierno y calidad, la administración de los datos y la arquitectura como tal en lo que es gestión de datos. Lo de ciencia de datos, hombre, necesito ingenieros de datos que me ayuden a entender esos datos, cómo llegan, qué calidad tienen, qué frecuencia tienen y qué potestad tienen una frecuencia de ejecución para generar modelos. Hay gente que corre un modelo con una millonada de datos y a los 6 días tiene la respuesta del modelo a que aprende y con base en esos 6 días toman eso y lo entregan a un sitio de e-commerce y con base en eso el e-commerce empieza a darle sugerencias a los compradores de nuevos productos, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Cogen ya un equipo de inteligencia de negocios y un equipo de inteligencia artificial. Entonces, fíjense que ya lo dieron al modelo distribuido. Pero entonces, se dieron cuenta de que esto empezó, las necesidades y la demanda organizacional empezó a darse cuenta que, hombre, necesitamos mucha más agilidad. Agilidad en este caso de velocidad y también de simplicidad. Entonces, a pesar de que aquí sea un poquito más complejo, va en contra, pues, visualmente de que no es muy simple, pero se empezó a dividir la capacidad de cada uno de los perfiles. Entonces, ya el CFO podía tener un equipo de centro de experiencia, ¿no? COO es un centro de experiencia, para que trabajara a analítica avanzada. Es decir, previamente, ya en este caso el chief de jefatura de información, según Gartner, le decían a los encargados de los datos, mire, prepáreme toda la información porque ya cada unidad de negocio podía tener un avance propio del manejo de los datos y su propio BI team.
Es más, estos podía tener su propio equipo de inteligencia, este también, y este obviamente lo tiene, el de operaciones. Ahora, ¿cuál es el cuidado que hay que tener en nuestra estructura? El cuidado es que se pueden duplicar esfuerzos. Entonces, esta estructura, a pesar de que la gente llegó a eso porque se empezaron a generar silos de nuevo, fue una organización distribuida no muy efectiva. ¿Por qué? Se pierde el gobierno. O sea, aquí pueden actualizar los datos, aquí también, y esos datos llegan al CIO y al CEO, o sea, el dueño del negocio del letrero, puede llegar diferente. Entonces, no fue efectiva esta organización. Es más, aquí dice, una estructura que no es efectiva. Todo el mundo podía hacer lo que diera la gana, pero no llegó a ser efectiva. Ahora, la última propuesta, digamos que tiene Gartner, es, hombre, pues ya no se puede, no nos vamos a los extremos, ni los centralicemos, ni generemos el descontrol de esto, hagamos una mezcla, entonces hagamos lo híbrido. Entonces, sugieren un centro de experiencia, un chief de manejo de experiencia de uso de la información y las características del generar wisdom, de generar sabiduría, y empiezan a dividir esto de una manera, bueno, jefe de datos, vamos a hacer lo siguiente, usted va a tener un líder de analítica avanzada, ¿cierto? Va a tener un líder de inteligencia de negocio, uno de calidad y otro de gobierno. Y generan unos esquemas, unos squads, unos equipos ágiles para trabajar con eso dentro de la organización, pero con unión e integración con las funciones de negocio real. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en los esquemas anteriores, los que están pegados al negocio son los ejecutivos. Estas personas quedan aisladas y quedan solamente a nivel técnico después de que le dicen qué dato tienen. Aquí ya le dan el poder a cada uno de estos equipos que tengan relación directa con las funciones de negocio, que entiendan el negocio, que asesoren, que digan, que sugieran, más la responsabilidad técnica pues, de usar esas funciones de negocio, involucrarlas en el negocio y expresarlo en tecnología de tal manera que esa información llegue como se necesita. Entonces, las organizaciones empezaron a ser matriciales, no muy jerárquicas. Es decir, yo soy del área de tecnología y necesito a alguien del área de operaciones. Pues si yo me vuelvo jerárquico, tengo que hablar con el jefe de operaciones para poder hablar con esa persona, con el ingeniero de mantenimiento. No, yo puedo ir directamente al ingeniero de mantenimiento y posiblemente pues el jefe del ingeniero de mantenimiento se va a enterar de la situación, pero no tengo que subir a la organización para después bajar. Voy directo a la organización. Igualmente, las arquitecturas de modelo de organización ya empezaron a ser matriciales, es decir, tú vas directo a la fuente y a la fuente de negocio. Entonces, se definió una integración con infraestructura, con ingeniería de datos, con data analytics y gobierno de datos. Con base en eso, toman una fuente y lo pasan horizontalmente por las tres, independiente jerárquicamente donde se encuentre. Entonces, para eso manualmente es una locura. Para eso se necesitan herramientas, digamos, en Data Governance necesitas herramientas como decir Alation. En integración de fuente necesitas herramientas, no solamente las que hay disponibles en la nube, sino aceleradores como Alteryx, Talent o Dataiku. Herramientas de ese tipo que aceleren cosas que tú lo puedes hacer en Python si quieres, pero lo haces en 3 semanas en esas herramientas aceleradoras en 2 o 3 minutos. Hablando de eso, pues Python es el lenguaje en este momento que más se utiliza. Eso tiene más de 20 años Python, sino que en los últimos 5 años ha sido uno de los lenguajes más utilizados, ha tenido buenas, sin embargo no es muy eficiente. De los lenguajes más eficientes, más ineficientes, de los que más consumen energía, es Python. Es el penúltimo, el último, el peor de todos los lenguajes a utilizar para el medio ambiente es Perl. De los más eficientes es el lenguaje C, es el lenguaje más eficiente, sino que no es muy amigable pues, para hacer todo este tipo de cosas. El lenguaje C++ es el segundo. Java es como el séptimo, para lo que sepan, en consumo de energía. En espacio y velocidad y rendimiento se sigue ganando. Pascal es el que menos consume en espacio, pero Python está en todos los últimos de esa jerarquía. Si ustedes están interesados en eso y quieren mejorar el ambiente, pues Python no es la opción funcional, la más fácil. Hay utilidades para todo, la esencia de datos, pero si vamos a ser conscientes con la energía, pues no va a ser como el adecuado. Pues. Entonces, a esto le sumamos organizacionalmente los skills. Entonces, consiga esa gente, Dios mío. Entonces, conseguir esa gente es que
Consiga un business analyst, hombre, pero debe tener conocimiento en datos, debe tener skill de datos. Hay un factor común de todos estos roles que ustedes ven aquí, y es que todos tienen que saber programar. Ya todo el mundo tiene que saber programar. Esto no es del ingeniero de sistemas. Todos tienen que saber programar, independiente del lenguaje que utilicen, de la herramienta que utilicen. Hay que saber programar. Hay que tener la mente de lógica de programar, paso 1, paso 2, paso 3, y objetualmente hablando, poder determinar cómo son las clases, cómo son los objetos, etcétera. Sino que hay diferentes tipos de lenguajes que facilitan eso, pero todos tienen que tener ese skill. Entonces, coding skills, obviamente el que más lo debe tener avanzado es el application developer, pero en general todos lo tienen que tener como una base, ¿cierto? Ahora, el data scientist debe saber codificar muy bien, el de DevOps no me diga más, y el de MLOps, o sea, tener el machine learning en un flujo, en un pipeline de izquierda a derecha completo y automático, ese sí que tiene que estar preocupado por las últimas tendencias de coding skill. Entonces, este tablero que ustedes ven aquí te dan una idea de cómo cada rol debe tener unas habilidades específicas. Y de los que le presenté al principio, cada vez se acompleja mucho más. Es mucho más complejo conseguir personal. Estamos escasos en analítica. El mundo necesita gente analítica. Después de la pandemia, la gente se dio cuenta que tiene que coger la información que tiene y tomar decisiones sin siquiera sacar su primer producto y empacarlo. Desde antes ya tiene que saber qué hacer. No producir para vender, sino saber qué hacer para saber qué hacer para saber qué vender. ¿No es cierto? Ahora, esa tendencia a los roles y los dominios, los skills necesarios, empieza a decir, bueno, necesito gente que sepa modelar, necesito ingeniero de datos, necesito un data broker, un machine learning validator. Si ustedes observan acá, hay una cantidad de roles nuevos que están saliendo, están emergiendo, y hay otros que puede que se vayan retirando del mercado. Entonces, esto vuelve más complejo tener áreas de analítica. En el mercado no es fácil. Y el mundo avanzado, los que manejan dólares, economía dolarizada en euros, están aprovechando y llegan a Latinoamérica con unos costos muy bajos para ellos en su sitio local, usar la capacidad remota para tener gente de muy buen conocimiento y empezar a llenar sus equipos de analítica. Ahora, ¿cuáles son las mínimas habilidades importantes para un consultor de BI? Estas: modelo de datos, conocer de data warehouse, data mart, data lakes, big data, etcétera. Mínimo saber SQL. Estamos hablando de que son las bases de datos relacionales la mayor parte de la infraestructura tecnológica que hay. Sin embargo, los datos son más no estructurados. Saber de NoSQL, ¿cierto? Y de algunas herramientas de llegar allá, de poder consultar, de explotar esa información. De análisis de datos y data mining, aquí quedó un errorcito. Y programar, lenguajes de programación. Eso sí, tú no puedes hacer todo eso solito sin entender cuál es la necesidad del negocio. Entonces, las habilidades de comunicación se vuelven relevantes. Ya no somos los que con gafitas y con chalequito y corbatina ya encerrados y nos daban los datos. No, ya tenemos que hablar y hacernos entender y entender cuál es lo que se necesita hacer para poder manejar los datos y entregar la información como el cliente lo necesita. Entonces, no es una tarea fácil. Según el informe, ¿no es cierto? Desde 2020, hombre, en la próxima década la necesidad de ingenieros en cuanto a analítica e inteligencia de negocio es brutal. Hoy estamos escasos. Hay una necesidad muy grande. Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, abrieron visas especiales específicas para esta parte de ingeniería de datos, ¿cierto? Y cada vez van a abrir más. La necesidad es muy grande en el mercado. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una brecha de 50 al 30% en la demanda requerida y la oferta. Es que es brutal la necesidad. Ahora, ¿cuáles son los roles principales que hay hoy? Estos son los básicos si vas a crear una unidad de inteligencia de negocio. Pero hay una cantidad más. ¿Por qué? Porque cada vez se divide más y más de las necesidades por la especificación y la especialización de acuerdo a tantas herramientas que hay en el mercado. Entonces, estamos hablando de un analista de negocio, de un data engineer, y aquí divido el data architect como data architect y como un arquitecto también de ciencia de datos. El data analyst, el data scientist y el ingeniero de machine learning. Fundamentales. Digamos que esos son los 6 básicos, pero son muchos más, digamos, y lo divido. Por cada rol, pues hombre, hay una necesidad a nivel mundial. Si ustedes observan acá, yo puse aquí un sprint screen y un link de, por ejemplo, en Workopolis, es uno de los sitios más
más reconocidos a nivel norteamericano, Canadá, Estados Unidos, y muy responsable de los job list, o sea, es decir, de las oportunidades de empleo y necesidades que las compañías hacen de cada uno de estos roles. Si usted pone Business Analyst en Workopolis, pues le va a salir que la necesidad en el mercado mínimo al año es de $50,000 a $100,000 al año y remoto. Entonces, para poder tener eso mínimo hay que tener unas herramientas y un conocimiento. Aquí hay unas herramientas básicas estándares, pero un analista pues debe saber qué es Tableau mínimo, pues qué es Power BI, cómo usar herramientas de Jira, en este caso, digamos, todo lo que tenga que ver con Scrum. Esto es lo mínimo en skills, un pensamiento estratégico, en la parte de decisiones empresariales, porque es que el business analyst tiene que entenderle muy bien qué es lo que tiene el negocio y qué hace el negocio. De estas responsabilidades, pues identificar la necesidad, obvio, porque las tiene que identificar para a sus copartidarios, coworkers, pues explicarle realmente qué quiere el negocio mientras que ellos van generando el modelo. Su misión, comprender la necesidad del negocio, ¿cierto? Igualmente lo hay para el data analyst. El data analyst tiene que conocer una cantidad, saber qué es un data lake, saber herramientas de ETL, herramientas aceleradoras. Si quiere demorarse 6 meses haciendo lo mismo, pues lo hace en Python solito o usa aceleradores que posiblemente usan Python, que use, por ejemplo, Alteryx o Talent o DataIQ, por ejemplo, o se va y lo hace a mano y ya vienen las modificaciones, los cambios, versionamiento, etcétera, pero sí debe aprender a interpretar muy bien los datos. Tiene que tener un enfoque matemático y estadístico y debe saber qué es eso de Machine Learning, al menos, y saber qué input le debe entregar al ingeniero de Machine Learning para que el de Machine Learning pueda hacer bien su trabajo. Hay una responsabilidad muy interesante de la parte de visualización de datos, y es que los visualizadores tienen características diferentes. Entonces, cada visualizador, por decir Power BI, tiene unas limitaciones y tiene unas ventajas, pero las fuentes hay que prepararlas acorde para que esa herramienta de visualización sea efectiva y eficiente. Quiere decir que el ingeniero de datos debe saber que su herramienta final de despliegue es Power BI o es Tableau. ¿Por qué? Se comportan diferente. Entonces los datos los debo acumular, resumir de una manera muy diferente a si yo tuviera otra herramienta de visualización específica, diferente a las que he mencionado. ¿Por qué? Todo el pipeline tiene que ser acorde a cómo tú lo vas a visualizar al fin. Y eso es una cosa muy importante que el data analyst debe entender y comprender. La misión, pues coleccionar y presionar estadísticamente las cosas. Y si en este momento en el mercado de Estados Unidos, pues hombre, si ustedes observan, pues de 80,000 a $117,000 al año. Entonces, ¿qué pasa? Consiga pues la gente aquí en Latinoamérica para que trabaje en Latinoamérica. Entonces es una dificultad, especialmente porque los skills los hay, pero hay muy poca gente para conformar equipos de trabajo. Ingenieros de datos, estos son los que más trabajan en el sentido de procesar el dato, preocuparse por él, de dónde viene, a dónde va, qué transformaciones le hago. Y estos sí deben ser muy inteligentes porque les toca el volumen mayor del proceso de los datos. A medida que vas yendo hacia la derecha, voy diciendo que izquierda es la fuente, derecha es el objetivo. Estamos hablando que este ingeniero de datos necesita ser inteligente en el uso de las herramientas. O sea, el ingeniero de datos también debe saber programar, es el que más debe saber programar, pero si se pone a programar cada regla de transformación, no va a dar abasto, no va a tener ni familia. Y si es casado, lo más seguro, el objetivo es un divorcio. Debe ser inteligente y tener herramientas aceleradoras. Yo sigo, ahí hay algunas, está DataIQ, Talent, usar Snowflake como repositorio, Data Lakes, Alteryx, etcétera. Ahora, el ingeniero de datos tiene una entrada de volumen muy grande y debe coleccionar y procesar estadísticamente pues, esos datos, ¿no es cierto? Como les digo, aquí también hay una demanda en especial de 90 a $120,000 al año remoto. El ingeniero de Machine Learning, pues este es como el niño in del equipo de trabajo. Le entregan casi toda la información, generan unos modelos y es como la parte final del proceso en el cual en el sentido de que los vicepresidentes pues van a decir, wow, este señor Ríos, el ingeniero de datos, todo lo que nos ha producido en modelos y tendencias. Y se les olvida que detrás de este ingeniero de Machine Learning hubo 4 o 5 roles que tuvieron que preparar la información para que inteligentemente el ingeniero de Machine Learning genere esa información, instruya los modelos y empiece a generar
un proceso, un pipeline, de que cuando llegue la información, pues llegue en el momento adecuado para las decisiones correctas del modelo preciso que se está esperando, ¿no es cierto? Entonces, ustedes observan aquí hay diferentes skills, diseño de software, diseño de machine learning y deep learning, o sea, poder llegar casi que hasta analizar videos, imágenes y usar modelos específicos y matemáticos para lograr determinar, acuerdo al pensamiento de negocio, qué podemos hacer con la información que tenemos. Muy bien, Data Scientist es una persona con unas habilidades en cuanto a la matemática y a la estadística. Como digo, de nuevo, pues todos tenemos que saber programar. Y al saber programar, pues podemos podemos sumar en el proceso de negocio. Hay que usar programación en la mayor parte de las cosas y las herramientas que hayan en el mercado automaticen mucho. Hay momentos en los cuales transformar cierto dato, obtener un dato de una manera adecuada, hay necesidad de llegar al nivel de línea de programación. La responsabilidad es pues, explorar los datos y sacar hipótesis. Ahora, generar modelos, generar un experimento que sea repetible, de tal manera que se le pueda entregar a la organización unas decisiones con una probabilidad alta y un alfa. Digamos, si el alfa es del 5%, quiere decir que el 95% de probabilidad de lo que tú estás diciendo es posible que sea verídico o que suceda. Igual, de 90.000 a 120.000 dólares al año, difíciles de encontrar, ¿cierto? Para un trabajo, digamos, latinoamericano o local. Muy bien, el Data Architect, digamos que es como lo que yo hago en lo que se supone que soy bueno, entonces hay una parte de modelado, saber de SQL, saber de relaciones, bases de datos relacionales, no relacionales, cómo se relaciona este dato con este, de dónde viene, cómo va a ser la arquitectura, qué componentes vamos a hacer, si esto va a la nube, esto no va a la nube, esto se pone on-premise, de aquí usamos Amazon, de allá usamos Oracle, de allá usamos Azure o usamos GCP o usamos Alibaba o la que se necesite, pegue estos componentes, esto es de una base de datos, esto es de otra, esto es en Excel, etcétera. Y así se le arma toda la arquitectura, porque la responsabilidad es entregarle a la gente los medios necesarios, las herramientas necesarias para que pueda hacer la misión y las responsabilidades con los skills que les acabo de mostrar anteriormente. Entonces, la misión, tener una arquitectura con una visión de lo que tienes hoy para dónde va la organización. Y más o menos esta es lo que el mercado norteamericano pide pues por un arquitecto de datos, no junior, pero sí con experiencia. Y las herramientas pues de todas las que hay en el mercado. Este mar de experiencia, el arquitecto no lo debe conocer todo, pero sí debe saber qué componente cuadra con qué componente por los objetivos que hay, ¿no es cierto? Entonces, dificulta un poco el trabajo cada día que salen soluciones nuevas. Ahora, hasta aquí pues digamos es lo que les tenía para presentar respecto a lo que la complejidad de tener un equipo en analítica y de trabajo acorde a lo que el mercado exige, a las tecnologías disponibles y a la gente disponible. No sé, ¿alguna pregunta en especial? Jorge en el chat está colocando, Kat, las herramientas, si quieres de pronto comentarlas. Bueno, en el mercado hay aceleradores, es decir, lo que yo les comento, uno puede hacer esto, uno puede hacer la misma solución de diferentes maneras, pero no hay tiempo para eso. Pues les doy un ejemplo. Nosotros en un cliente farmacéutico, nos pidió una solución en la cual ellos eran expertos. Nosotros analizamos la solución y ellos se demoraban como casi 9 semanas en hacerlo. Nosotros vimos, y hombre, hay una cosa, usted lo quiere en 9 semanas en el primer modelo en lo que usted está pidiendo, pero ¿qué tal si se lo hacemos en 3 días? Es más, si nos equivocamos, nos podemos repetir en el modelo casi que 7 veces más y vamos a lograr el mismo objetivo en tiempo de lo que usted necesita, e incluso el mismo costo. ¿Qué tal si usamos un acelerador para llegar allá? Entonces, por ejemplo, aquí muestran uno que se llama DataIQ. Ahí usamos DataIQ. DataIQ es una herramienta que me permite hacer extracción de los datos, transformarlos. Y ahí al transformarlos, pues puedo llevármelo a la parte analítica. En esa parte analítica yo puedo generar modelos, hacer machine learning y sobre todo tener un MLOps, o sea, poder tener pipelines que me cojan la información y me lo llenen de diferentes ambientes, lo desarrollo, lo pruebo y lo tiro a producción. DataIQ es una herramienta buenísima para eso. La otra es Tableau. Tableau me permite
incluso ya hasta me permite hacer preparación de los datos, pero me puedo integrar a otras herramientas para coger esa información y poder mostrar millones y millones de registros ya compilados, mejorados y curados, mostrarlo en una forma sencilla, visualmente hablando, con drill down. Es decir, yo empiezo a lo general a lo específico y lo puedo mostrar, y con una flexibilidad muy grande para publicar, mejorar y generar tareas, pues, de refresco de datos, particionamiento de datos, etcétera. Tableaus. Otra de las herramientas es Alation, que están ahí en el chat. Alation es una herramienta que tiene tres enfoques, pero digamos por lo que más se conoce es de gobierno. Entonces, gobierno de datos es que yo pueda saber ese dato, yo puedo tener ese dato desde la fuente y saber hasta dónde llega, qué cambios le han hecho, ese dato con qué se une, con qué se mezcla, con qué se multiplica, divide, resta, se eleva, etcétera, y llevarle la trazabilidad al dato y saber quién lo puede actualizar, quién no, quién lo puede ver, quién puede ver ese dato a la mitad o parcial o completo. Y generar una cantidad de reglas de gobierno y también de seguridad. Tener el catálogo de datos, o sea, tener toda la información que yo tengo como el directorio telefónico, pero de datos. Alation es una de las herramientas. Hacer eso a mano con herramientas open source es otro cuento. DataRobot, pues, me permite generar la parte de RPA, al igual que UiPath, y me permiten utilizar y automatizar procesos que manualmente pues pueden generar una rutina, pero que si se conoce la secuencia y el proceso y las fuentes originales y el destino a dónde va, pues se pueden automatizar procesos. Alteryx, una herramienta que mencioné varias veces, Alteryx es una herramienta de ETL y ELT que me permite ir por las fuentes, tiene casi todos los conectores a todas las tecnologías disponibles, me permite ir por eso y con dibujitos, o sea, sin necesidad de programación, puedo arrastrar, drag and drop, pegue las funciones, le doy la secuencia del proceso, hago los flujos y cojo de una fuente a un destino, hago las transformaciones, pulo la información y lo entrego en el destino como debe ser, en un tiempo récord, ¿cierto? Porque no tengo que programar, pero puedo programar si quiero. Si hay cosas que Alteryx no puede llegar, pues yo puedo usar, por ejemplo, Python y cojo una función en Python, le envío la fuente, Python la procesa, me devuelve el destino y lo entrego a donde lo necesito. Entonces es más o menos lo que vi pues que colocaron en el chat. En un resumen grandísimo de lo que hace cada herramienta, son muy poderosas, pero son aceleradores para uno llegar a un tiempo récord y poder hacer que la organización llegue a donde es, especialmente el manejo de los cambios. Esas herramientas permiten manejo de cambios y es muy clave. ¿Por qué? Porque después de que usted muestre el primer tablero, empiezan los ya que es. Es decir, hombre, ya que hicimos esto, ¿por qué no hacemos esto? Y empiezan los incrementos y mejoras continuas. Y cada vez te van a pedir mayor velocidad en la entrega de la información, ¿no es cierto? Entonces hay que usar aceleradores. Es mi recomendación, pues.